Buen día. En este video vamos a ver las operaciones con derivadas. Vamos a poner eso como título. Operaciones con derivadas. Y estas operaciones son las operaciones matemáticas que normalmente conocemos, donde tenemos la suma y la resta, tenemos la multiplicación o el producto y tenemos la división. Para estos ejemplos vamos a suponer, como estamos hablando de derivadas, para poder derivar necesitamos una función y estas funciones las nombramos o les ponemos algún nombre y normalmente lo hemos estado llamando f de x, ¿sí? Es nuestra función f con respecto a x, a esto se refiere. Entonces, para estos vamos a suponer que f de x, g de x y h de x son derivables, se pueden derivar. Y pues vamos a nombrarlos así. Si podemos recordar, esto de aquí son las funciones, ¿sí? No son las derivadas todavía. Para hacer la notación de las derivadas teníamos tres notaciones. Tenemos la notación de Leibniz, teníamos la notación de Newton y tenemos la notación de Lagrange. Creo que se escribe así. Si me equivoco ahí me corrigen. Donde Leibniz nos dice que podemos nombrar a una derivada como d sobre dx, ¿sí? Estamos derivando alguna variable, alguna función con respecto a x. Newton nos dice que a nuestra función, cuando le sacamos la derivada, le agregamos un puntito. Y Lagrange nos dice que a nuestra función pues le agregamos una prima, esta pequeña comita que tenemos aquí. Y ya con esto estamos haciendo referencia a que tenemos una función, a una derivada, perdón, y si recordamos, una derivada, una derivada es una nueva función, ¿sí? Deja de ser la función que teníamos anteriormente. Significa que f de x es diferente a f' de x, ¿sí? Son funciones diferentes, completamente diferentes. Ya habíamos hecho la demostración de por qué, de dónde sale la derivada. Ya teníamos esta definición. Entonces, para este momento ya traemos todo pues todo este conocimiento previo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entender las operaciones que podemos hacer entre derivadas. Entonces, ya dijimos, f y g son completamente derivables. F y g son derivables. Suponiendo que nosotros tenemos la sumatoria o resta, sí, que realmente una resta sigue siendo una sumatoria, es una sumatoria de números negativos o funciones negativas. Suponiendo que tenemos f de x, ya sea más o sea menos, a g de x, dos funciones que están operando entre ellas, y a estas funciones les sacamos la derivada, es lo mismo que tener la derivada de nuestra primera función más o menos, depende de cómo operen, la derivada de nuestra segunda función, en este caso g de x. Okay, yo creo que hasta aquí estamos entendiendo bien lo que vamos a hacer. Ok, esta sería nuestra primera operación. Podemos separar las funciones. Si tenemos funciones que están sumándose o restándose entre ellas, podemos separarlas y derivar una por una. Si lo hacemos con otra notación, podemos notarlo así también. Esto es lo mismo. La derivada de f de x, ya sea más o menos de g de x, es lo mismo que la derivada con respecto a x de f de x, ya sea más o menos, ¿será que? La derivada con respecto a x de g de x. ¿Ok?
Entonces, acá pues ya lo hice muy rápido, lo escribí muy feo, pero espero que sí se entienda. Si tenemos la derivada de dos funciones que se están sumando o restando, podemos separarlas y derivar de una por una. Ahorita yo creo que si alcanzamos a hacer un ejemplo. La siguiente, esto lo voy a llamar como inciso A. La siguiente operación, el inciso B, nos dice lo siguiente. Si yo tuviera una constante, depende del libro, el libro en el que yo me baso, que es el de cálculo de Boyce D', marca una constante como alfa. Otros autores marcan una constante con la letra K. Entonces, podemos escribir los dos para que se entienda. Nos dice lo siguiente. Si yo tengo una constante multiplicando una función, de esta manera, alfa por, ¿sí? Aquí existe una multiplicación, alfa por f de x, y yo quiero derivarla, es lo mismo que tener, como las constantes no las podemos derivar. Entonces, es lo mismo que tener fuera nuestra constante, sacar nuestra constante y multiplicar por la derivada de nuestra función. ¿Okay? ¿Qué fue lo que hicimos? Es como si esta alfa la sacamos porque estamos derivando con respecto a x, entonces una constante no tiene x en este caso, no lleva la variable. Entonces esta alfa la sacamos. Entonces alfa por función de x y todo esto lo derivamos, ¿sí? Como está aquí en nuestro primer caso, esta parte, es lo mismo que tener nuestra constante fuera multiplicando a nuestra función ya derivada. Entonces ahorita hacemos alcanzamos a hacer algún ejemplo. Si necesitan copiarlo o algo, pues ya hacen pausa ahí el video. ¿Okay? Yo creo que hasta aquí no hay ningún problema. Me devuelvo un poquito, recapitulamos un poquito. No sé si lo dije bien, pero si queremos sumar o restar, sumamos y restamos nada más. ¿Sí? Porque espero que se entienda que esta derivada que estamos haciendo aquí está encerrando a todo aquí. ¿Qué hicimos aquí? Que lo separamos dos veces. ¿Sí? En este caso dos. Si tenemos una sumatoria de dos o más funciones, pues hacemos lo mismo con cada una. Podemos estar derivando cada una de nuestras funciones. En el inciso B, pues simplemente sacamos nuestra constante. Donde empieza lo interesante, hay un poquito tedioso, es con el siguiente caso. Nuestro inciso C se refiere a la multiplicación. Donde la multiplicación, digamos que tenemos la multiplicación de dos funciones. Mi f de x está multiplicando a mi g de x. Y si queremos la derivada de todo esto, sí, hay que ponerle atención ahí a esa prima, esa comita. Aquí hay que ponerle especial atención. Porque si tenemos una multiplicación de funciones, una derivada de una multiplicación de funciones, tenemos que hacer lo siguiente. El resultado va a ser la derivada de la primera función, en este caso f de x, multiplicando a g de x sin derivar a nuestra función original, por así llamarlo. Más sí es más nuestra f de x sin derivar, o sea, nuestra f de x original, multiplicando a g de x prima o a nuestra derivada de. ¿Ok? Entonces, esto aquí es donde ya empieza ahí un poquito lo tedioso. El siguiente caso, nuestro inciso D, es cuando tenemos una división, cuando estamos dividiendo dos funciones. Bueno, espero que se siga entendiendo. Cuando estamos derivando la división de dos funciones. Entonces, en el caso de que tuviéramos f de x sobre g de x
queremos la derivada de f de x sobre g de x, siempre y cuando, lo voy a poner acá, siempre y cuando g de x sea diferente de 0, ¿ok? Sí, porque no podemos dividir entre 0. El resultado de esta, para encontrar esta derivada, va a ser nuestra función original g de x multiplicando a la derivada de f de x menos nuestra f de x original multiplicando a la derivada de g de x dividido entre g de x, todo esto al cuadrado, ¿sí? O nuestra función g de x al cuadrado. Entonces, esto de aquí, de alguna manera que no me agrada mucho la idea, pero esto ya lo podemos considerar en un formulario, porque ya nos está diciendo cómo operan las funciones entre ellos. No lo hacemos por demostración porque tardaríamos mucho haciendo las demostraciones de todo esto. Entonces lo podemos utilizar así. Si utilizan el formulario que les proporcioné, vamos a encontrar estas similitudes, solamente que viene con otra notación. Ustedes lo van a encontrar como la derivada, en el caso de la multiplicación de nuestro inciso C, la derivada de u por v va a ser igual a la derivada de u por v más v por la derivada de u. Así lo van a encontrar. Entonces vamos a ver vamos a notar que es lo mismo. A ver si puedo. Creo que con esto. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? La derivada de la multiplicación, la derivada de la multiplicación. Es lo mismo. Va a ser igual, pues el igual aquí está, es igual, es igual. A lo mejor nos parece muy obvio, pero nos dice la derivada de la primera función, o sea, la derivada de u, multiplicando a mi gx normal, multiplicando v normal, más, aquí está el más y más, nuestra función, bueno, aquí a lo mejor sí lo volteé un poquito, pero no pasa nada, a nuestra u, que en este caso es esta que está aquí, normal, multiplicando, aquí tenemos la multiplicación, de la derivada de mi segunda función. Yo sé que hago muy parecido a la u y la v. Entonces esta es la u, esta es la u, esta es la v. Y pues pasa lo mismo con nuestro inciso D. Nuestro inciso D, si lo buscan ahí en el formulario, muy probablemente no lo van a encontrar exactamente como lo escribí. Sí, porque esto cambia mucho del autor, de quién hizo el formulario, de qué escuela viene, de qué país a lo mejor. Y nos dice que la derivada de u entre v va a ser igual a u por la derivada de v menos a ver si lo estoy escribiendo igual. A ver si no, aquí lo corregimos. Perdí ahí un poquito, no sé si estamos bien. Ok, quedamos en que u es f de x, v es g de x. Entonces quedamos que es v por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre v al cuadrado. ¿Sí? Lo que está abajo. Siempre y cuando v sea diferente de 0. No podemos dividir entre 0. Entonces, pues ya ahí poco a poco vamos a desarrollarlo. Entonces nos quedamos en el inciso D. Estos dos últimos incisos fue nada más para que
encontraran ahí y lo ubicaran en el formulario que les proporcioné. La idea es exactamente la misma. Y nuestro siguiente inciso, si de alguna manera lo llamamos inciso E, pero realmente no es un inciso E, porque más bien es una mezcla de nuestros incisos A y de nuestro inciso A y nuestro inciso B. Nos dice que vamos a mezclar dos cosas. Nuestro inciso A nos hablaba de las sumas y las restas. Nuestro inciso B nos hablaba de las constantes. Entonces, por eso tenemos una mezcla. Vamos a hablar de las sumas y restas y de las diferentes constantes que podemos tener. Si quisiéramos encontrar la derivada de una sumatoria de unas funciones que tienen una constante, aunque suene como un trabalenguas, digamos que tenemos alfa por f de x, ya sea más o menos beta, que es otra constante, alfa beta de otra función, multiplicando otra función. Estamos hablando de la derivada. Va a ser igual a sacar nuestra constante, sacar la derivada de la función, ya sea más o sea menos, sacar la constante y sacar la derivada nada más de la pura función. ¿Ok? En el formulario yo creo que lo encontraríamos como la derivada de la constante de u, ya sea más o menos, la derivada de una constante, ¿sí? Donde a lo mejor las k son diferentes, dv es igual a la constante por la derivada de u, ya sea más o menos, la otra constante, lo voy a llamar k1 y k2 para que se entienda que son diferentes. K1 y K2. Por la derivada de v. Yo creo que sí estamos bien con esto. Entonces, por no hacer este video tan largo, lo voy a dejar hasta aquí y voy a subir una segunda parte para continuar ya con ejemplos mejor.